Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por ustedes que están allí para que leamos juntos la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por este privilegio de poder leer su palabra y de poder compartirlo contigo en donde estés. Gracias por esta oportunidad de leer juntos y primeramente gracias a Dios por permitirnos hacerlo. Hoy vamos a estar viendo segunda de Crónicas, capítulo 26, 27 y 28. Y es la lectura que nos toca para el día de hoy. Y de allí vamos a iniciar el libro de Gálatas, capítulo 1. Como estuvimos viendo ayer, en el último capítulo de segunda de Corintios, el verso 5 nos dice: examinaos a vosotros mismos. Y qué bonito que en todo esto que vamos a estar viendo y que ya hemos visto acerca de estos reyes y cómo se apartaban de Dios, que nos examinemos a nosotros mismos, porque a veces es fácil mirar el error de otros, pero mirarnos a nosotros mismos, como dice el Salmo 19, 12, es algo que solo leyendo la palabra de Dios, el cual es un espejo, podemos mirarnos a nosotros mismos y que Dios nos permita también reconocer cuántas veces nosotros hemos hecho igual que estos reyes, apartándonos a hacer nuestra propia voluntad, dejando a un lado la ordenanza de Dios, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio de poder leer tu palabra junto con mis hermanos, hermanas, amigos y personas que nos, Señor, comunicamos en esta, que es leer toda la Biblia en un año. Gracias porque estamos avanzando, gracias porque tú nos has dado salud hasta aquí y nos seguirá dando salud para completar esto. Gracias por, Señor Padre Santo, librar a tu pueblo del mal. Y gracias por, Señor, guardar a cada uno, Señor, en todo lo que emprendan, Señor, en todo lo que emprendamos. Oh Dios mío, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, dependemos del denuedo tuyo en la lectura para que tú nos guíes a la verdad de lo que está revelando la palabra a nuestro espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu bondad y tu misericordia. Te amamos, Dios, y te damos gloria y honra a ti. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bien, iniciando este libro de Gálatas es algo tremendo, ¿verdad? El libro de Gálatas es como Pablo siguiendo una defensa de las ovejas que están queriendo ser devoradas por personas que son legalistas y él está defendiéndolas. Por lo tanto, vamos a continuar viendo esta tremenda defensa que Pablo va a realizar de lo que es las ovejas y cómo las va a instruir y a llamar la atención para que no se aparte de la verdad, el cual es la palabra de Dios y de Jesús, ¿verdad? Bendiciones, Marisela, no te he visto. ¿Dónde está Marisela? Dios te bendiga. Bien, sí, Marisela es que siempre, pastora la lectura, pastora la lectura. Aquí está ahora la hermana Sonia con la lectura. ¿Dónde está Marisela? En público, Marisela. Bien, Dios te bendiga, te quiero mucho. El verso 1 nos dice la palabra del Señor en el capítulo 26 de segunda de Crónicas.
Vamos a leer desde acá, así las letras están más grandes. Gloria a Dios. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Hizo todo lo recto conforme a lo que había hecho Amasías su padre, lo recto que hizo. Porque después Amasías hizo terrible, ¿verdad? Pero está hablando de lo recto que él hizo. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Vemos que el que busca a Dios es prosperado. De nuevo prosperado. ¿Por quién? Por Dios. No podemos sacar de la palabra de Dios la palabra prosperidad. No he buscado cuántas veces aparece, pero lo puedes buscar tú también. Pero aparece muchas veces prosperado. Y como el que busca a Dios es prosperado. Y vemos todos los reyes, cuando estaban buscando a Dios, estaban siendo prosperados. Cuando se apartaban de Dios, entonces venía ruina. 6. Y yo quiero referirme a ustedes que están allí. Verónica, Esmeralda, Marisela, Andrea, y cuando venga la pastora Silvia y Leticia, también a mi querida, se me va el nombre, pero todos ustedes que están allí, que yo veo sus nombres, otras personas yo no veo sus nombres, pero quiero darle las gracias por estar allí, y estoy orando al Señor que me dé una idea de cómo puedo yo bendecirlos a ustedes. Tengo que abrir más la boca cuando hablo, porque hablo con la boca muy cerrada y algunas personas no entienden todas las palabras que digo. Por lo tanto, tengo que hablar así. Pero espero que ustedes sí me entiendan. Y estoy orando al Señor para ver de qué manera puedo hacer algo que los pueda bendecir a ustedes que han sido fieles desde enero hasta acá. Ya estamos terminando en la mitad del año y ustedes han sido muy fieles, y estoy en esa oración. Cuando Dios así ya me lo ponga, creo que va a ser para bendición. A veces las bendiciones no son solo materiales, sino también pueden ser intelectuales. Y a mí me gustan esas bendiciones intelectuales porque dan respuesta
a peticiones, a situaciones, a veces una informacioncita que necesito saber para poder avanzar grandemente. Entonces estoy pidiéndole al Señor, Señor, ¿cómo puedo ayudar a tus hijas e hijos que han estado ahí constante ayudando en todo lo que es la palabra del Señor, animándome a seguir adelante? Que Dios nos ayude y que Dios me ayude a ser de bendición. Bien, vamos entonces, que si buscamos a Dios, somos prosperados. ¿Amén? 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gubal y contra los amonitas. Últimamente se comenzó a decir de los árabes, ¿verdad? Pero antes no se oía de los árabes y todavía están los árabes hoy día. No se oye ya de filisteos, pero sí de árabes que han prevalecido todavía y que también muchos van en contra de Israel hasta el día de hoy, nuestros días, ¿verdad? Y sigue diciendo, 8. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Yo no entiendo cómo la gente, viendo cómo Dios se mueve, ayudándolos, libertándolos, cómo uno se aparta de Dios, cómo uno se mete en lo suyo. Bueno, déjame ir rápido porque comencé a esta hora. Él se hizo altamente poderoso, pero porque propuso su corazón a inquirir, a buscar a Dios, a pegarse a las cosas de Dios. Queremos ser prosperados. Ya vimos antes de ayer, que necesitamos poner en nuestra mente, ¿qué cosa? Salvación, dice Dios. Párense firme y miren la salvación de Dios. Dios ha de salvarnos y miremos eso. Quitemos de estar mirando calamidad y comencemos a ver salvación de Dios, porque Dios está con nosotros. Sigue diciendo, edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganado, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra.
de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudo, lanzas y yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas, esto está tremendo, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vemos que esto es hace cuántos años atrás, ¿verdad? Pero él aquí nos muestra la palabra de Dios, que en ese tiempo Dios le dio el ingenio para que hicieran maquinarias, máquinas inventadas por ingenieros, o había ingenieros en ese tiempo, y que esas máquinas eran como los que usan hoy, que los tiran hoy día cohetes y todo. Ellos lo hicieron que pudieran tirar, arrojar saetas. Cuando venía el enemigo era inventos. Y hoy día, ¿quiénes son grandes inventores? Los judíos, dado por Dios. Entonces nosotros, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Que Dios nos ha dado a nosotros para oír cosas que oído no ha oído, ver cosas que ojo no ha visto, y que entre en nuestros corazones cosas que a nadie más le ha entrado, solo por el Espíritu Santo a nosotros. Aprovechemos esa ventaja que tenemos en Jesús para levantarnos y marchar haciendo la voluntad de Dios, y también avanzando entre tanto que estemos en la tierra, ¿verdad? Porque Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría para con Dios y los hombres. Y crecía en estatura para con Dios y los hombres. Y hoy día hay una mentalidad que muchos están esperando cuando regrese Jesús con los brazos cruzados. Y si se lanzan a hacer algo, es hacer cola en una tienda, en un almacén, en algo ahí baratito, y no se lanzan. Si tú gastas 8 horas en eso baratito, ¿por qué no puedes invertir esas 8 horas en algo, como dice Dios, que eres cabeza y no cola? Temas como eso quisiera hablar con estas hijas y hijos de Dios que están apoyando desde tiempo, para que tengan un poquito de avance en las cosas que Dios quiere, que avancemos en lo espiritual, y también entre tanto que estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Porque Dios nos puso para ayudar a mucha gente. Pero si nosotros mismos necesitamos ayuda, ¿cuándo vamos a poder ayudar a otros? Hay que ponerse serio con Dios para ya estar en una estatura de poder cumplir lo que Dios dice, que nosotros somos bendición y vamos a ayudar, que vamos a dar y no pedir prestado. Eso lo dijo a su pueblo. Mas nosotros, por fe, somos descendencia de Abraham, que es bendición, ¿verdad? No nos encerremos en la parte que dice, ay, eso no es para nosotros. Para nosotros no es la maldición, sino la bendición, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Pero es lo que dice aquí. Ellos se atrevían a cosas grandes, y hoy día el pueblo de Dios tiene una mente, hijos de Dios, una mente, no todos, pero la mayoría, de solo ahí toda la vida en un nivel que no es el que Dios tiene para nosotros, esperando cuando lleguemos al cielo.
pero ni en lo espiritual creciendo, ni en lo secular, sino todos los años, año tras año, en el mismo lugar y sin nada de avance ni para Dios, ni en su vida familiar, ni nada por el estilo. Bien, sigamos orando, que Dios nos ayude. 16. Mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció. El gran problema de todos ellos. Sí estuvo en los caminos de su papá Amasías, que también al principio Dios lo ayudaba, pero cuando se hacen fuertes, que ven la fortaleza, sienten que ellos se les olvida y se apartan del buen camino que llevaban. Y así nosotros miremos a nosotros mismos, como dice, eso está tremendo, de Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Que nos examinemos a nosotros mismos si en muchas cosas estamos haciendo igual que ellos. Corazones enaltecidos y apartado entonces de Dios. 16. Más, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cada uno tiene su lugar en el reino de Dios. Y si ese no es tu lugar, no te metas donde Dios no te ha puesto. Es necesario que el corazón no se enaltezca, porque el punto en que nosotros nos comencemos a enaltecer, uno va perdiendo su bendición que viene de parte de Dios, y es por amor que Dios lo permite así, para que nos despertemos de la locura, porque es locura cuando uno va en contra de lo que dice Dios. Para que despertemos de la locura y nos demos cuenta a tiempo, a ver si nos arrepentimos y somos salvos. Sigue diciendo, se quería meter en hacer el oficio de otras personas. ¿Y cuántos hay así que quieren hacer el oficio que le corresponde a otros? Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Con autoridad los sacerdotes le hablan firmemente al rey, en este caso presidente, y les dice, sal de la casa de Dios y no te metas con las cosas santas de Dios, porque te va a caer la mano de Dios, el juicio de Dios. Mira, y ellos tenían la autoridad de hacer así y era por su bien. Pero él insistió y le va a caer. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Cuando se nos llame la atención, recibamos la amonestación. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. O sea, lepra le salió. Lepra es tipo de pecado y la lepra física es manifestación de ese pecado interno que tenía él.
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. ¿Por qué ser tan altanero? ¿Verdad? Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Dios, de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en su lugar. Vemos aquí que tenemos que cuidarnos de la altanería, de apartarnos de Dios cuando Dios nos ha confiado la salvación. Vamos al 27 para ganar tiempo. 1. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Aprendió la lección. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y constituyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 cebada, y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Él se sujetó a Dios, y Dios le dio la victoria y le dio provisión de mano de personas que se habían rebelado. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó, esta es la palabra clave que muchos reyes han hecho, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. No es como que, ay, bueno, lo que sale que ya se te Jesús. Uno tiene que preparar su camino, ¿ves? Tenemos que preparar nuestro camino delante de Dios. No podemos nosotros seguir viviendo por vivir. Tenemos que llevar caminos que preparamos. Yo voy a servir a Dios, voy a hacer esto, no voy a hacer esto. En el nombre de Jesús. Y cuando viene a la mano lo que dije que no voy a hacer, no lo voy a hacer porque ya yo preparé mi camino delante de Dios. Queremos ver bendición, amén. 7. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá.
Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Bien, vemos que este Jotam hizo bien y Dios lo bendijo, fue prosperado. Está en la palabra de Dios. Vamos a ver su hijo Acaz, ¿qué va a hacer? De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Este hijo sale de 20 años, comienza a reinar y escoge hacer lo malo. Su papá era más joven cuando comenzó a reinar y escogió hacer lo bueno. Vemos que aunque uno a veces es un buen padre, hay que ver los hijos cómo es que escogen ellos seguir el buen camino que su padre le dio ejemplo o tomar un camino contrario según sus corazones. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Vemos que este muchacho salió terrible. Quemaba a sus hijos por fuego, a los Baales. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Vemos que los enemigos vinieron contra él y le ganaron por sus caminos. No fue prosperado. También sus hermanos de Israel vinieron y también le ganaron. Lo batieron. No fue prosperado porque sus caminos no lo preparó para servir a Dios, sino hacer como a mí me parezca. Y ese como a mí me parezca, estos son los resultados y tenemos que ver que también es Dios permitiendo esto para que despierte. Cuando Dios permite estas cosas es porque nos está dando azote para que despertemos. Vemos aquí que en todos estos azotes que han venido, no dice que fue el diablo, ni Satanás, ni los demonios, sino Dios. Porque Dios a sus hijos les da sus chicotazos, sus correazos, sus sanciones, nos corrige. ¿Ves? Y a veces uno tiene que levantar sus ojos y dejar de decir que todo lo que nos ocurre es el enemigo y mirar que también Dios corrige a sus hijos, dice la Biblia. Y por eso es que tenemos que mirar salvación y ya dejar de mirar ese punto de vista todo el enemigo, todo es el diablo, todo el maligno. Miremos a Dios también en el asunto, corrigiendo a sus hijos, ¿verdad? Vemos aquí que
el cual lo batió, dice, con gran mortandad. Israel los batió. 6. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. El rey se aparta y con él se aparta el montón de gente. El rey sirve a Dios y muestra cómo y que todo el pueblo sirva a Dios. Muchas veces el rey, cuando se aparta, o presidentes, establecen leyes contra Dios y la gente se somete a esas leyes contra Dios, apartándose también así. Y cuando ellos se acercan a Dios, establecen leyes que ayudan al pueblo a acercarse a Dios. Y es lo que ocurre aún en nuestros días. Dice, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. 7. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. Mató a los principales. Y así es, el enemigo muchas veces ataca a los principales, pero también Dios permite, ¿verdad?, que cuando uno se aparte, estos de Israel que deberían ser hermanos, se vuelvan enemigos de los que debían de ayudarlos. Vamos a ver, y van siempre atacando las cabezas para debilitar al cuerpo entero. 8. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas. Pero fíjense cómo cuentan primero mujeres, muchachos y muchachas. Además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del rey cuando entraba en Samaria y le dijo: He aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Ese es el Dios, ¿ven? Dice, Dios es el que los ha entregado en manos de ustedes, y ustedes con ira los han matado. Hicieron peor que los de Siria, porque los de Siria los llevaron cautivos. Pero estos, que eran sus propios hermanos, los mataron. Y no solo eso, les saquearon y se los llevaron mujeres, muchachos y muchachas cautivos a Israel. Muchas veces la mano más dura viene de gente que está más cerca de nosotros y que deberían ser más compasivos en momentos de dificultad y de juicio por nuestras rebeliones contra Dios. Pero Dios no se goza de eso. Por eso aquí Dios manda a decirle a ellos que dieron un castigo tan duro hacia sus propios hermanos, les manda a decir, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira.
que ha llegado hasta el cielo. So, Dios ve nuestros corazones. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora, devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Joanán, Berequías hijo de Miselemot, Ezequías hijo de Salum y Amasa hijo de Atlaí, contra los que venían de la guerra. O sea, ellos vieron, tenemos que levantarnos porque si nos cae la mano de Dios, quedamos acabados. Y le dijeron, no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. O sea, ya es grande el ardor de la ira de Dios contra ellos por lo que están haciendo de ser idólatras e hacer tantas maldades, rebeliones contra la ley de Dios que es buena para ellos. Pero ahora añaden esto porque Dios dijo a ninguno de tus hermanos vas a agarrar para que sean tus esclavos. Pero ellos no solo lo agarran para ser sus esclavos, los matan, aún a inocentes mataron, saquearon y luego arrastran a todos estos para que sean sus siervos. So Dios está airado. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Soltaron de una vez todo. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Imagínense cómo trataron a sus hermanos. Los trajeron desnudos. Eso es avergonzarlos, ¿verdad? Son muchas veces hay unos que deberíamos ayudarnos como hermanos y uno recibe el trato peor que personas que no conocen a Dios, que muchas veces tratan mejor que los hijos de Dios. Y en este caso los sirios habían tratado mejor cuando hicieron todas sus inquisiciones y saqueos, porque Dios así lo permitió. Vemos que y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, los trajeron caminando tantas millas sin zapatos y les dieron de comer, no le habían dado de comer, los trajeron con hambre y de beber y tenían sed también. Los ungieron, estaban heridos muchos y condujeron en asnos a todos los débiles, aun personas débiles, los forzaron a andar así, aún arrastrados quizás, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria.
qué vergüenza que entre hermanos uno se trate tan mal y que se aproveche de la dolencia y de la debilidad de sus hermanos o de la falla de sus hermanos para aprovecharse de ellos. Oh, Dios nos ayude a no solo mirar la falta de ellos, sino examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? So dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. So está mal, y en vez de humillarse y buscar a Dios, como dice la palabra de Dios, que cuando ven estas cosas se humillen ante Dios, va y busca al enemigo. Y mira por qué. Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negüe de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimsom, y Gipso con sus aldeas y sus aldeas y habitantes en ellas. Bien, perdonen ahí. So, vemos que los edomitas estaban tranquilos porque ellos buscaban a Dios. Tan pronto este viene acá, si se aparta, los edomitas que Dios tenía sujetado a Judá, se levantan y van en contra. También, y los atacan y llevan cautivos. Los filisteos también. Todos los que eran enemigos ahora tienen fuerza para ir en contra del pueblo de Dios. Esto nos revela a nosotros qué podemos aprender de aquí, que es para que aprendamos que mientras nos sometamos a Dios, que dice, el enemigo huirá, el diablo también huirá. Pero cuando uno se revela, dice, el espíritu de desobediencia, un espíritu que actúa sobre los hijos de desobediencia. Y es lo que está ocurriendo aquí. Porque, verso 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. Vemos aquí que él se enalteció y Dios lo humilló. Y así, el que se humilla, Dios enaltece. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. ¿Okay? Estaban en abundancia, ahora están en estrechez. Examinémonos cómo estamos y sometámonos a Dios. No obstante, 21. No obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. Déjame leer aquí bien de nuevo. Él despoja la casa de Dios, no obstante que despojó la casa de Dios, o sea, sacó los tesoros, la casa real, todo lo que es la casa real,
las de los príncipes les pidió, dame todo lo que tienen de valor para dar al rey de los asirios, y este no le ayudó. Les pagó para que le ayudaran y no lo ayudaron. Tiró el dinero. Cuando con Dios lo que iba a hacer era ganar. Que Dios nos abra los ojos y que no seamos, ¿verdad?, locos, porque es locura cuando uno hace lo contrario a Dios. 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Es ceguera que a uno le da cuando se aparta de Dios, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Tras que hace mal, como a Padre Dios quita, ok, ¿te quieres ir a hacer el mal? Vaya. Dios no obliga a nadie. Y lo que él estaba refrenando, hagan con ellos, ¿verdad? Y se enoja con Dios y destruye las cosas de Dios, y luego se va todavía a revelar más. Que esto nos sirva, que en nada ganamos cuando nos apartamos de Dios haciendo lo que a nosotros nos parezca e irritados contra Dios. ¿Has conocido tú a personas que se irritan en contra de Dios porque dicen, ¿cómo Dios permitió esto? ¿Cómo Dios? ¿Dónde está Dios que permitió esto? ¿Dónde está Dios? Cuando una catástrofe ocurre, ¿a dónde está Dios? Pero cuando están haciendo mal, no dicen a dónde está Dios, ¿verdad? Esto lo hizo él. Además de esto, ok, bien, 25. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás hechos, los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Eso es lo más terrible. Todo quedó en el récord en contra de él. Oh, santo Dios. Y durmió Acaz con sus padres y los sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Este Ezequías, después de tener un padre tan malvado, vamos a ver cuál va a ser su camino. Y esto es lo tremendo. Murió y no lo metieron en el lugar de su padre. Dice, este no merece estar aquí adentro. Y no lo metieron. Bien, vamos rapidito a Gálatas capítulo 1. Mañana, si Dios quiere, continuamos con estos últimos capítulos de Segunda de Crónicas. Y nos dice aquí ahora Gálatas capítulo 1. En Gálatas es Pablo que escribe también esta epístola, y lo escribe a las iglesias de Gálatas, pero a todos los creyentes.
no va dirigida específicamente a una persona, es lo que vamos a ver. Verso 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol. Él comienza diciendo, Pablo, apóstol. ¿Por qué? Porque estos judaizantes lo estaban siguiendo y corriendo atrás de todas las obras que él había abierto para decir que él no era un apóstol verdadero, que él no caminó con Jesús y que él era un engañador. Pero como ya vimos en 2 Corintios, él dio cuáles eran las credenciales de un apóstol y todas las tenía él. Si apóstol tenía que ser llamado directamente por Jesús, Matías no fue llamado directo por Jesús, sino los discípulos antes de la venida del Espíritu Santo. Ellos echaron suerte y nombraron a Matías. Pero Pablo fue llamado directamente por Jesús y establecido como apóstol y respaldado por las señales, milagros y cosas sobrenaturales que él lo capacitó para hacer. Entonces vemos que Pablo comienza aquí diciendo, Pablo, apóstol, ese es mi apellido. No de hombres ni por hombre. ¿Okay? No fue por hombre este nombramiento mío como apóstol. No es de hombre, ni por hombre, ni tampoco fueron los hombres que me nombraron, que impusieron las manos y oraron por mí. Ni hoy yo pudiera decir, ni personas que se autodenominan apóstoles. Mi esposo dice que oyó que alguien se llamaba apóstol de apóstoles. Eso, ni siquiera en la Biblia existe ese título, pero ellos son apóstol de apóstoles. ¡Qué locura! Y es lo que existe hoy día, bastante locura. ¿Por qué? Porque estamos apartándonos de lo que dice la Biblia y haciendo como a uno le parezca. Y ya vimos en el Antiguo Testamento los resultados de hacer lo que uno le parezca y apartarse de lo que dice Dios. Bien, es terrible apartarse de Dios. Déjame poner Gálatas aquí para estar viéndolo. Lo tremendo ahora es que estamos entrando a Gálatas. Y en este libro de Gálatas es para todos nosotros, pero nos va a enseñar muchas cosas importantes en cuanto a estas personas que se agarran de la ley y de los mandamientos y del sábado y de los días de luna llena y guardan toda clase de cosas. Y vamos a ver lo que él va a decir aquí, porque es muchos legalismo que él va a romper aquí, porque como digo, los judaizantes seguían a Pablo y algunos se metían a la iglesia encubiertamente como que eran también de Dios, pero eran gente que solo estaban ahí para espiar la libertad de ellos, para hacerse que eran también hermanos, y muchos hasta llegaron a ser líderes porque muchos se hacían tan como imponente su forma de ser que los nombraban líderes, pero luego que tenían cierta posición comenzaban a sacar las garras para destruir la obra de Dios. Abramos los ojos, porque es lo mismo que está ocurriendo hoy en muchas iglesias, y por eso digo que la iglesia tiene que despertar.
Están muy como que esperando la venida del Señor y el enemigo haciendo fiesta ahí adentro, y necesitamos levantarnos con fe a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, tirarlo afuera, ¿verdad? Pablo ahora dice, ni por hombre, sino por Jesucristo, apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mi nombramiento viene de Jesucristo y del Padre. 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí él introduce esta salutación. Gracia es lo que saludaban en muchos lugares, y paz. Gracia y paz. Nosotros saludamos diciendo Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero allí se saludaban diciendo gracia y paz sean a vosotros. ¿De parte de quién? De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos un énfasis en la salutación. Esto es como una oración cuando decía gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No era la salutación de nosotros. Ay, Dios te bendiga, y mirando por otro lado. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ni le mira la cara a la persona. Eso debe ser un deseo que salga de nuestro corazón. Dios te bendiga. ¿Ves? Pongamos el corazón en lo que está diciendo la boca cuando damos a una hermana, a un hermano, esa mano deseándole bendición. Que salga como una oración y ya dejemos de ser tan efímeros con esa bendición, ¿verdad? Tiene que ser del corazón que estamos deseando. Dios te bendiga. Y le va a llegar y te va a rebotar a ti también. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús está diciendo, te estoy saludando de parte de Jesús, el cual Él se dio a sí mismo. ¿Por qué se dio a sí mismo? Para librarnos del presente siglo malo. Hoy día estamos siendo librados por Jesús. Hoy día estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Hoy día Dios nos está guardando. Y uno dice, yo no vi nada. Te está librando el Señor. Hoy día te está dando, me está dando, nos está dando la fuerza para decir no al pecado y sí a Jesús, sí a su voluntad. Tenemos una ventaja grandísima, así como Dios estuvo con los antiguos y cuando se sometían a Dios, Él los bendecía, los prosperaba. Sometámonos a la dirección de Dios y veremos la mano de Dios también. Aquí dice bien claro que dice para librarnos del presente siglo malo. Es Dios. Allá se apartaron
En su tiempo, el enemigo los atacó, los abusó, les quitó, les robó, les hizo. Dios dice, permanezcamos en Dios y Él nos libra del presente siglo malo. ¿Ve? Dios sigue librando a su pueblo hoy, y su pueblo compuesto por judíos y gentiles nosotros. Por lo tanto, esta es la salutación y revelación que nos da Pablo en Gálatas, en esta salutación, y termina la salutación diciendo, pero dice, de este siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Dios y Padre que en el antiguo libró al pueblo de Israel que se sometía a él, hoy día su voluntad es que nosotros estemos libres también del siglo malo, que nosotros estemos guardados del siglo malo, librados del siglo malo. Esa es la voluntad de Dios, a quien sea gloria, aleluya, por los siglos de los siglos. Así sea. Amén. Así es. Entonces, esa salutación siempre es como oración que da, dando la seriedad de la realidad de una vida en Jesús presente. No como que cuando venga Cristo. Presente es nuestra vida en Jesús y necesitamos darnos cuenta de esa realidad y comenzar a vivirla, sometiéndonos a ser obedientes y dejando la desobediencia a un lado, que ya Dios nos dio ejemplo de la bendición de Él y protección cuando nos sometemos a Él, y también ejemplo de lo contrario cuando no. Vamos ahora al verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Oh, santo, cuán importante es ese, ¿verdad? Segunda de Corintios 13:5. Anotémoslo. Ese es uno de mis versículos que me saltó a mí para mi cuaderno ¿verdad? Es muy importante que nosotros veamos, aquí dice, otro evangelio. Muchas veces uno puede estar en la iglesia, pero estar lejos del Dios Todopoderoso y de su voluntad y de lo que dice la palabra de Dios, y estamos siguiendo una enseñanza, un evangelio, una doctrina totalmente contraria a lo que dice Dios. Y sigue diciendo que él está maravillado. Aceptaron a Jesús, Él le dio la doctrina, el evangelio, como Jesús lo dio a los apóstoles, a los discípulos, por medio del Padre que envió a Jesús. Él se los dio, ellos aceptaron todo y los dejó bien formados en el evangelio. Y de pronto entran estos que tan pronto Él se va, se meten para enredar a la gente. Y Él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Y cuando uno se va tras otro evangelio o enseñanzas y cosas contrarias a lo que Dios está diciendo que es el evangelio, uno se ha alejado del que nos llamó por la gracia de Cristo. Nos estamos alejando de Dios mismo al alejarnos de los principios de Dios.
lo mismo que leímos de estos reyes, ¿verdad? Amasías, su hijo y el otro. Eso dice, estoy maravillado. Y es verdad, hay que maravillarse. Habremos creído de verdad que viene cualquiera a decir locura y uno no conoce la palabra y deja que la gente te mueva de una vez. Estemos firmes, leamos su palabra todos los días, no nos cansemos, animémonos los unos a los otros a seguir leyendo, porque así, dice, no seremos llevados de todo viento de doctrina, ¿verdad? Por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del mismo diablo. 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, ¿ok? No hay otro evangelio, sino que hay personas que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Wow. Eso es lo que está ocurriendo hoy día también. No se está haciendo lo que dice la palabra de Dios en mucha ocasión. Y el que habla de hacer las cosas como dice Dios, dice, oh, tú eres antigua, oh, tú eres antiguo. ¿Cómo va a ser antigua y antiguo si es lo que dice la palabra de Dios? Oh, no, mira, estamos en la nueva era y tenemos que identificarnos con los jóvenes, tenemos que identificarnos con la gente para que ellos gusten de Jesús y de un Jesús totalmente diferente al que dice la palabra de Dios. Ya uno se alejó, ¿ves? Por eso es fácil mirar lo que vimos a los antiguos. Ay, cómo este rey se apartó. Pero dice Pablo en segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. ¿Ves? Yo tengo que vivir examinando a Sonia todos los días. Tú vivirás examinándote a ti, porque yo no te puedo estar examinando, ni tú examinándome a mí. El Espíritu mío que está en mí conoce todas las cosas de mí. Y tu Espíritu conoce todas las cosas de ti. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos todos los días. ¿Ves? Y como dice, después vamos a ver que tenemos que andar como con temor y temblor delante de Dios. No temor y temblor a los hombres ni a demonios, al Dios vivo. ¿Eh? Somos salvos, estamos salvos, ¿ok? Pero Dios dice, cuida esa salvación. Cuídalo con temor y temblor. Y vamos a ver, este Gálatas está rico, después viene Efesios, viene tantos libros riquísimos. La palabra de Dios es rica. Sigue diciendo, no que haya otro, ¿ok? Está hablando de evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Cuando nos enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios, son gente que están procurando perturbar. Eso es sacar de onda, ¿ves? Enloquecer, irritar, que os perturban y quieren pervertir, son gente que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Está adulterado, tiene levadura. Y dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. 8. No dejemos que nadie nos dé otro evangelio. No, espérese, déjeme ver. Yo, como que tú me estás diciendo algo, pero yo no he leído eso en la Biblia.
Déjame ir a mi palabra de Dios. Dice, hay que examinarlo todo. Más 8. Mas si aún nosotros, Pablo diciendo, si aún yo mismo o un ángel del cielo, que sabemos ya que él mismo dijo que el mismo Satanás se presenta como ángel de luz, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces los santos de los últimos días, que según tienen un otro evangelio, ellos son anatema. Y anatema es maldición. ¿Ves? Sean anatema todo el que viene con un evangelio diferente al que dice la palabra de Dios. Y hay muchos que se llaman iglesias de diferentes denominaciones que las enseñanzas son contrarias a la palabra de Dios. ¿Ves? Yo aprendí el catecismo y nunca supe que decía el segundo mandamiento, que no te harás ninguna imagen, ni te inclinarás a ella, ni la adorarás, ni te postrarás delante de ella. Yo no supe nada de eso. ¿Ves? Pero estaba en la Biblia católica, pero yo lo que leí fue el catecismo, algo cambiado. Y Dios dice, el que quita, quitaré su parte de la vida, ¿verdad? Quitaré su parte. Y el que añade, también quitaré su parte. Y le añadirá las plagas. Oh santo Dios, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios y tengan sus Biblias, antes de que ya hay Biblias que le están cambiando porciones para acomodarlo a lo que dicen ellos y a la nueva era. Por lo tanto, tenga su Biblia y téngalo en el corazón. ¿Ve? Por eso, leámoslo todos los días para que lo pongamos en el corazón y en la mente. ¿Y por qué con el librito este, o el suyo puede ser azul, el mío yo lo tomé así de ese color? Uno va anotando la palabra, se va grabando en el corazón, en la mente. No tengamos pereza a crecer espiritualmente, a alimentarnos espiritualmente. A esto no podemos tener pereza ni nada por el estilo. Hoy yo me tenía que ir a hacer algo y dije, no, a esta hora ya es tardísimo. Yo dejo todo y me voy a hacer lo que tengo que hacer con mis hermanos y hermanas. Y ahí dejé todo y dije, pues si Dios quiere, mañana tendré que hacerlo. Y así. Tenemos que a veces soltar cosas que pues sí son importantes para hacer lo que nos hemos propuesto para Dios. Ve, en el Antiguo Testamento dice, propuso su corazón, dispuso sus caminos a servir a Dios, a buscar a Dios, a ser fiel a Dios, a no contaminarse, ¿verdad? Uno tiene que estar bien claro que estamos ahora, como dice Pablo, hoy con Dios nosotros. Es nuestro tiempo de vivir sobre la tierra y de hacerlo mejor o imitando a los que lo hicieron bien, que Dios nos ha dado ejemplo. Y cuando dice mejor es porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos capacita para ser mejor. Sigue diciendo el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Wow, Pablo está con dolor. ¿Están ustedes oyendo algo diferente de lo que dice la palabra de Dios? ¿Ves? Dejémonos de tantas
cosas y el nuevo tema y el nuevo esto. Volvámonos a la palabra de Dios. Y dice, sea anatema. 2 veces, dice, lo vuelvo a repetir. Él amaba a esta gente. 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿Ve? O el de Dios. ¿A quién queremos agradar? ¿A los hombres o a Dios? Yo quiero agradar a Dios. A los hombres nunca lo vas a poder agradar. Nunca lo vas a poder agradar. Siempre van a haber un defecto en uno. Y ya yo aprendí eso. Así que con Dios Él ve mi corazón y Él sabe la intención. Muchas veces vas a querer hacer cosas para bien y ellos no ven la intención, sino, ay, mira, eso te salió mal, hiciste eso mal y tú, wow, no lo hice para mal, perdona. Ay, no, tú con tus perdona, ya lo hiciste, pero no era mi intención. Eso de que no era. A los hombres uno no le da gusto aunque uno haga y se ponga de cabeza. Cuando dicen de cabeza o se ponga firme o se ponga de al lado, es difícil encontrar que le guste todo de uno. Ya yo aprendí eso. A algunos les va a gustar todo. Algunos me dicen, como la pastora Silvia, me dice, ay, qué bonita. Y otros dicen, ay, qué horrible. Así que uno no le va a dar gusto a todos, ¿verdad? No le va a dar gusto a todos. Alegrémonos y sigamos con los que, ¿verdad? Se gozan y uno ignora los que uno no le da gusto o escucha a ver qué cosas se pueden mejorar y se mejora, pero no podemos tratar de darle gusto a los hombres porque o es a los hombres o es a Dios. Y Pablo pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? O sea, yo no estoy tratando de agradarlos a ustedes, dice Pablo. Yo les voy a decir las cosas como lo dice Dios. Y vimos cuántos profetas murieron por decir las cosas como dice Dios. Y así, muchos, cuando uno dice las cosas que dice la Biblia, no mi voluntad, la gente lo va a excomulgar de su grupo. Pero qué bonito que Dios nos mete como unos de los suyos. Y eso es más importante delante de Dios, quedar bien, que quedar, ay, mira qué bien, es uno de nosotros. No, hay que ser de Dios, ¿verdad? Y no estamos para ofender a nadie, solo leer la palabra de Dios porque tenemos el amor por las personas que Dios dice que tenemos que tener el uno por el otro. Eso dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Verdad? Si yo todavía estuviera haciendo las cosas que las personas, los hombres, todos quieren que uno haga, uno no sería siervo de Cristo. Y esta es una declaración grandísima. Porque cuando uno es siervo, significa que uno se somete al que uno dice que es siervo de, que el cual es el Señor entonces, y yo soy su siervo. Me someto es a hacer lo que dice Dios. Pero si yo todavía trato de agradar a los hombres, me estoy sometiendo a hacer lo que los hombres dicen que debería ser mi vida. Y entonces, ¿soy siervo de Cristo o soy siervo todavía de los rudimentos y de los reglamentos y de todos los estatutos contrarios a la palabra de Dios que los hombres quieren imponer sobre uno? Y Pablo, ¿verdad?, hace esa aclaración. O soy siervo de Cristo o soy siervo de los hombres.
Y él estaba hablando de estos hombres que se han metido encubiertamente enseñando cosas que no dice la palabra de Dios y que ellos se estaban apartando de lo que sí dice Dios y prestando oído a lo que estos hombres estaban diciendo. Que Dios nos ayude, porque es lo mismo que ocurre hoy. Tienen palabras elocuentes, tienen carisma y todo, tienen un mejor movimiento y mejor lectura y mejor escenario, llama la atención. Mira, es mejores luces y preparación, la voz sale bonito porque tienen buenos micrófonos y todo eso. Y, ay, me gusta. Pero ¿y de qué están hablando? ¿Cómo está el corazón de Dios? Cuando ve que nosotros nos apartamos de Él que nos ama tanto, solo por la apariencia que presenta el enemigo, apariencia de ángel, pero el mensaje contrario a la palabra de Dios, solo para engañarnos y que no alcancemos lo que Dios dice que ha preparado para nosotros. Tenemos que abrir los ojos, ¿verdad? Verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es lo que los hombres han dicho, enseña esto, habla esto, di esto, no digas esto. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y eso es lo más grande. Cuando tú tienes una relación íntima con Dios y Él se revela a ti y te hace ver cosas y decir cosas y a veces escribir cosas que cuando tú mismo o tú misma lo lees o lo miras, dices, wow, ¿cómo pude escribir eso? Y tú mismo o tú misma dices, tiene que haber sido Dios que me ayudó a hacer lo que sea que tú emprendas, ¿verdad? Dios es real y Él nos ayuda cuando nos inclinamos a Él. Y es bueno que nos demos cuenta que Él es el que nos ayuda. Él nos dirige, Él nos habla. Y nada más quiere que seamos más sensibles para ir reconociendo su voz. ¿Ves? Reconociendo es Dios. Y dejándonos dirigir por el Espíritu de Dios. Dejar que Él nos dirija, porque Él nos guía a lo que es verdad, a lo que es la verdad. Dice, eso está tremendo, ¿verdad? Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Las cosas que estamos leyendo aquí, que Él enseña, son revelación de Jesucristo. Es lo que nos está diciendo. Es Romanos, 1 Corintios, dice, son revelación de Jesucristo. Pero que tiene fundamento en el Antiguo Testamento. Por eso él tocaba siempre los pasajes mostrando el cumplimiento en Cristo de lo que es la promesa. Y vamos a ver aquí que se va a ir también allá, porque Jesús es el cumplimiento de lo prometido a Abraham, a todos, ¿verdad? Los antiguos.
Sigue diciendo el 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Es entre esa gente que hoy te quieren engañar. Ay, que Dios me ayude porque esto está emocionante. Y el que me ve piensa, acaba de leer esto, pero no, es que la Biblia es rica, 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 ¿verdad? Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaizante. Nosotros, de acuerdo a lo que creemos y seguimos, llevamos un estilo de vida, una conducta que es vista por otras personas. Y en Cristo llevamos una conducta que también las personas ven, y por eso dice, nosotros somos cartas abiertas de Dios delante de los hombres. ¿Cómo perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba? Eso era dolor de él que salía a cada rato que él decía. Y sí, cuando recordamos nuestra vida vieja, no es para gloriarnos, sino a veces decir, perdóname Dios por todo lo que hice en contra de ti. ¿Ves? Y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y que Dios liberte hoy a hombres y mujeres que abrazan las tradiciones de sus padres y de sus antiguos, que van en contra de la palabra de Dios. Porque como vimos en el caso del hombre rico que murió, esos parientes antiguos que fueron en contra de la palabra, allá donde están en ese lugar que se llama Hades, lugar de los muertos, que es de tormento, esperando el juicio para luego ir al lago de fuego, el clamor de ese hombre rico era que alguien vaya y les diga lo que es la verdad, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos hablando esto, no es por ofender a nadie, es porque, como ese clamaba, si no le decimos, van a parar en ese mismo lugar de tormento, ¿verdad? Pablo dice, él cuando era judaizante, él aventajaba a todos. Se metió de corazón, todito a Dios, se metió para ser el mejor. Y hoy día necesitamos hombres y mujeres que nos metamos con Dios, pero para ser los mejores, que somos siervos de Dios, ¿verdad? Los mejores. Y ahora él como hijo de Dios, como apóstol, él ¿qué dice? Él está metido de cabeza a pie, corazón, mente, alma, todo su ser en agradar a aquel que le llamó. Que tengamos en cuenta a Jesús. Él es el que nos ha llamado y nos ha dado llamado eterno. Que nadie nos cause tropiezo. Sigamos a Jesús. Y que nada, porque a veces no es un nadie, sino un algo, que nada nos cause apartarnos de Dios, ¿verdad? Él dice, siguiendo las tradiciones de mis padres. ¿Cuánta gente han matado a otros por tradiciones que son erróneas? Había en una olimpiada pasó esto de verdad. Dice que el que tiran arco, y él ya llevaba 9 puntos tanto, y si lanzaba un arco más y pegaba
en el blanco iba a ganar la medalla de oro. Y él fue y agarró el arco y todos tensos, ¿saben? La Olimpiada viene ahora en estos días. A mí me gustan las Olimpiadas, es competencia, a mí me gusta competir y ganar. Así que él, todo silencioso, y él agarra ese arco y lo suelta y el arco se va y pega en el centro de la rueda, en el centro mismo. Y en vez de la gente gritar como que ¡yeah!, la gente dijo ¡oh! ¿Por qué dijo oh? Sí, pegó en el centro. Pegó en el centro del aro equivocado. Y eso fue, no ganó esa medalla de oro que solo con ese tiro hubiera ganado. Tenemos que apuntar al blanco que Jesús nos ha llamado a apuntar. Y hay muchos corriendo la carrera equivocada y sintiendo que están llegando a una meta, pero como nos dice Proverbio, es un camino que parece bueno, pero que termina en la muerte eterna. Despertemos, y la única forma de despertar es cuando Jesús nos toca, nos llena del Espíritu Santo y comenzamos a conocer su voluntad y a conducirnos de acuerdo a lo que dice Dios, ¿verdad? Dice aquí, defendiendo las tradiciones, él estaba equivocado. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, él está hablando aquí, Salmo 139, y me llamó por su gracia. Qué bonito. Dios te miró a ti, Vero, Silvia, a todos los que están allí, desde el vientre de tu madre, y te apartó. Sí, tuvimos caminos por allá, pero aquí nos tiene, que ya dijimos sí. Me llamó por su gracia. ¿Okay? Y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, eso es grande, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ese llamado de Dios, no fui a preguntar a hombres ni a mujeres. Cuando me dio el ministerio de predicar a los gentiles. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, al desierto, y volví de nuevo a Damasco. Vemos que él se fue a Arabia y volvió después a Damasco. Podemos ver aquí que Pablo está revelando su travesía. Y Dios tiene una forma de llevar a sus siervos al desierto, para que en la soledad con Él darles revelaciones y afirmarnos. Cuando estés pasando por un desierto, es necesario a veces tener momentos a solas con Dios. A veces tenemos la televisión prendida 24/7, radio prendido 24/7, música por todas partes, ruido. Necesitamos tiempo a solas con Dios para que Dios hable a nuestro espíritu y nosotros podamos, ¿verdad?, recibir
dirección de parte de Dios más clara. Dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vemos que este Jacobo, hermano del Señor, era medio hermano de Jesús, hijo de María. ¿Ves? Ellos hacen la aclaración aquí en los evangelios para que sepamos. El primer Jacobo que andaba con Jesús cuando era hermano de Juan, ese lo mataron, recuerda, en Hechos. Este Jacobo es otro Jacobo, no es ese Jacobo. Y este era, dice, el hermano del Señor con mayúscula. 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Tiene que hablar así porque hay tanta gente hablando mal de él, que son los judaizantes, que donde él iba, alborotaban a la gente a ir en contra de él. Es la forma que el enemigo está trabajando hoy día. ¿Ve? Y que trabajó con Eva, le dijo cosas, la engañó para que ella fuera en contra de lo establecido por Dios y en contra de ella misma y de su familia, de su esposo, ¿verdad? Vemos aquí que ese mismo enemigo engañador es el que motiva a estas gentes a ir siguiendo a Pablo por todos lados. Dice, vamos a meternos dentro de las iglesias para que ahí adentro vamos a simular ser, pero para engañar a la gente, para entretenerlos y que no lean la Biblia, para que no conozcan lo que dice Dios. Pero no más, ¿verdad? No más. Tú vas a decirle a la gente que lea la Biblia y yo voy a decirle a la gente que vamos a leer la Biblia. Yo no le voy a decir, tú tienes que leer la Biblia. No. Si Dios dice que le diga sí, sí. Pero sí vamos a decir, vamos a leer la Biblia y hablarles. Tenemos que comenzar ese avivamiento de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios, para que la gente conozca la palabra de Dios, al Dios vivo, ¿verdad? Muchos no conocen a Dios, conocen lo que los hombres, ¿verdad? Los agarran y les dicen muchas cosas. Bueno, no en todas las iglesias. Hay iglesias que sí, los pastores están ayudando a su gente a conocer la palabra de Dios y enseñando palabra de Dios. Pero estoy hablando de como aquí Pablo dice, esta gente que se meten a dividir y a cegar a la gente. Bien, déjame ir más rápido, perdonen. Dice 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judá que eran en Cristo. O sea, no me habían conocido de vista esas iglesias en Judea, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Se convirtió y glorificaban a Dios en mí. El haberse convertido de
todo corazón causó que las personas, los hijos de Dios, comenzaran a glorificar a Dios. Y es lo que Dios quiere, que nos convirtamos de todo corazón, para que el que vea tu luz, el que vea mi luz, el que vea nuestra luz, comience a glorificar al Dios vivo que servimos. Bien, con la ayuda de Dios seguiremos mañana en el capítulo 2 de Gálatas y también vamos a terminar, bueno, todavía no termina segunda de Crónicas, pero vamos a ver el capítulo 29 y el 30, que está muy buena toda la Biblia. Sigamos y gracias por estar allí. Gracias a ustedes, Esmeralda, Dios te bendiga. Gracias por estar allí. La pastora Silvia, Verónica, Dios les bendiga. Andrea, Dios te bendiga. Marisela, Dios te bendiga. Que Dios cuide a todos ustedes y a sus familias. Oh, gracias Verónica, muchas gracias. Sí, gracias pastora Silvia. Dice, preparémonos. La pastora Silvia dice, preparemos nuestro camino delante de Dios. Wow. Esa es la palabra, ¿verdad? Sí, sigamos repartiendo la palabra. Vero dice, doy gracias a Dios por su vida. Gracias, Vero, gracias. Se le aprecia y se recibe. Bendición a todos. Bien, con la ayuda de Dios, nos vemos mañana si Dios quiere.